Hola a todos, seguramente habrán experimentado en alguna ocasión la sensación de ojos rojos, incluso de dolor ocular. Son algunas de las señales de alarma de una enfermedad que afecta al 0,1% de la población, la uveitis. Está considerada como la tercera causa de ceguera evitable en los países desarrollados, aunque también es cierto que, bien tratada, su gravedad se rebaja considerablemente. Tiene múltiples causas, pero una de las más importantes es la inmunológica. Una de cada 3 uveitis está causada por enfermedades reumatoides. De los detalles de esta enfermedad hablaremos con la doctora Mar Esteban, especialista de oftalmología del Hospital Infanta Sofía y profesora titular en la Universidad Europea de Madrid. Es una enfermedad que efectivamente afecta a gente que tiene una vida laboral activa, con lo que son enfermedades además muy recurrentes, hacen que hay mucho absentismo laboral, por supuesto, y luego pues una vez que esté diagnosticado son pacientes que tienes que estar con tratamiento, haciéndole venir a las revisiones, a los controles, están tomando medicamentos fuertes, o sea que eso realmente sí que está suponiendo un coste. La uveitis es una de las afectaciones oculares más graves, aunque sea mucho menos conocida que el glaucoma o las cataratas. Enseguida hablamos de ello, antes vamos con nuestra actualidad. Farmaindustria lanza Jóvenes en Farma, un portal de empleo que informa a este colectivo de las oportunidades que brinda el sector farmacéutico. 3 Is que caracterizan a la generación Z: irreverencia, inmediatez e incertidumbre. Y eso es un valor incalculable. Y comenzaba esta reflexión diciendo que os necesitamos. El talento joven supuso el 30% de las nuevas contrataciones en este sector en 2023. Además, es un tractor de la economía española. Su plantilla ha aumentado en España un 26%, más de la mitad mujeres. Es un empleo estable, altísimamente cualificado, igualitario y diverso. Estos datos avalan que la industria farmacéutica es un referente en empleo de calidad. El Observatorio Nacional de Salud y el Instituto Nacional de Asma Grave, con el apoyo de GSK, han presentado el proyecto Inspira, eliminando barreras en asma grave. Un documento con la hoja de ruta para mejorar la calidad de vida de los más de 3 millones de pacientes de asma que existen en España, de los cuales la mitad no consigue controlar su enfermedad. Se trata de mejorar la calidad de vida de las personas, de tener unidades capaces y multidisciplinares de entender que el proceso del asma grave es algo con lo que se vive y que se tiene que abordar desde múltiples perspectivas. El informe Inspira reclama la necesidad de contar con más unidades de asma grave acreditadas y un plan nacional sobre esta enfermedad. En la actualidad, el coste adicional derivado del mal control de la patología supone hasta 2.700 millones de euros. Urgencias y emergencias se convierte en nueva especialidad médica, la número 50. El Gobierno ha creado esta nueva especialidad demandada históricamente por los miles de profesionales que trabajan en estos servicios. El decreto facilita la vía para la doble titulación con medicina de familia y contempla el acceso de médicos de otras disciplinas que cumplan un mínimo de experiencia y formación. Se estima que las primeras plazas MIR de esta disciplina empiecen a ofertarse en 2025, por lo que la primera promoción de residentes pueda estar ocupándose en la primavera de 2026. Está descrita como la tercera causa de ceguera en los países desarrollados. Sin embargo, los avances en los tratamientos y la llegada de los fármacos biológicos han mejorado mucho el pronóstico de esta enfermedad, la uveitis. Es el término que engloba todas las patologías derivadas de una inflamación de la capa intermedia del ojo, denominada uvea. Hay más de 50 tipos diferentes, todos considerados como raros, y en un porcentaje muy importante asociados a enfermedades autoinmunes, por lo que un enfoque integral es esencial. La doctora Mar Esteban Ortega, facultativa especialista de oftalmología del Hospital Infanta Sofía y profesora de la Universidad Europea de Madrid, nos guiará en este viaje para conocer la uveitis. Conocemos la miopía, las cataratas, el glaucoma, pero en lo relativo a los ojos hay muchas otras enfermedades importantes también, pero mucho más desconocidas. En este saco estaría la uveitis. ¿De qué estamos hablando? La uveitis es la inflamación de una capa del ojo, de la uvea,
Esta capa tiene 3 partes y dependiendo de qué parte se afecte va a haber una uveitis anterior, que es esa uveitis que cursa la más frecuente con un ojo rojo doloroso. Puede afectar la parte intermedia o puede afectar también la posterior. Estas 2 uveitis, la intermedia y la posterior, son un poco más graves que la anterior y va a dar una clínica distinta. No hay dolor, no hay un ojo rojo, el paciente va a tener o bien pérdida de visión o alteraciones visuales, escotomas, sensación de que ve fogonazos, que son las fotopsias, o incluso mosquitas, que es lo que se define como miodesopsias. El paciente tiene unos puntos negros que se le están moviendo en el ojo. Cualquiera de estas clínicas puede ser una uveitis en alguna de sus partes. ¿Y estamos ante una enfermedad grave? Según la Sociedad Española de Reumatología, la uveitis está asociada a un 35% de los casos de ceguera. Exactamente, de hecho dicen que es la tercera causa de ceguera evitable en la gente joven en países desarrollados, pero es verdad que ahora, con un diagnóstico precoz y sobre todo con el gran arsenal terapéutico que existe, se ha reducido muchísimo el riesgo. Es verdad que hay que evitar las secuelas de la uveitis, pues hay algunas secuelas que se corrigen de forma quirúrgica, pues cataratas o glaucoma, pero hay algunas ya más serias que pueden incluir ya pues alteraciones en la retina importantes y esas sí que pueden llegar a producir una pérdida de visión. Pero insisto que ahora con un diagnóstico precoz, como se hace, y sobre todo con un tratamiento adecuado, que tenemos bastante arsenal, es muy raro que lleguen a la ceguera. ¿Qué provoca esta enfermedad? A nivel del ojo puede producir, como he dicho, sobre todo dolor, es el signo que más va a llamar al paciente o que va a hacer que acuda a urgencias, ese ojo rojo con un dolor muy intenso, y lo que también les preocupa mucho es la pérdida de visión, entonces eso sí que pueden venir. Y eso, y como sus secuelas, pues que aumente la tensión del ojo, que se desprenda la retina o que aparezcan membranas en la parte de atrás del ojo, a nivel de la retina, que también les va a producir una pérdida de visión, sobre todo central. Y en cuanto al origen, bueno, me has hablado de que había muchos tipos de uveitis. Sí. Imagino que tiene también mucho que ver con la causa, ¿no?, que la provoca. Sí, ese es el problema de las uveitis, que tienen muchísimas causas. En general, en un 40-50% las llamamos idiopáticas, no llegamos a encontrar la causa. Y del resto, por comodidad siempre hacemos una separación entre las infecciosas y las no infecciosas. Dentro de las infecciosas, en nuestro medio, por ejemplo, las uveitis por toxoplasma, las uveitis posteriores son muy frecuentes, y dentro de las anteriores, las herpéticas. Debidas a herpes simple, vemos muchísimas. Dentro de las infecciosas, especial cuidado con la sífilis. La sífilis está subiendo mucho su frecuencia en nuestro medio, y el problema que tiene es que le llamamos la uveitis la gran simuladora, porque cualquier tipo de uveitis puede deberse a una sífilis, entonces siempre hay que tenerlo en la mente. Y dentro de las no infecciosas, que son un poco las inmunomediadas, las asociadas a enfermedades inmunes, son especialmente frecuentes las que tienen un marcador genético de riesgo, que es el HLA-B27. Este marcador además se asocia a otras enfermedades, sobre todo reumatológicas, como la espondilitis anquilosante. Las uveitis B27 asociadas a espondilitis son especialmente frecuentes en la gente joven. También pueden asociarse a enfermedades inflamatorias intestinales, como una enfermedad de Crohn o las colitis ulcerosas, y aunque son muy raras pero muy graves, son aquellas uveitis que enmascaran un proceso neoplásico. Hay un debut como una uveitis y realmente el paciente lo que está teniendo es un linfoma o una neoplasia, y lo que estamos viendo es un enmascaramiento de una metástasis. Entonces, como ves, muchísimas causas y no son todas leves, algunas son graves. La uvea es la capa intermedia del ojo. Se ubica entre la retina y la esclerótica, esa parte más vascular, es decir, la puerta de entrada de los nutrientes que necesita el ojo por vía sanguínea, la vía de acceso de los nutrientes y también de las amenazas al órgano. Todas las proteínas, todos los antígenos, todas las cosas que pueden ser nocivas van a entrar al ojo y no va a ser posible que se procesen para eliminarlas. Entonces, si entran en estructuras extrañas, pues pueden producir patología. Infecciones como la sífilis, la tuberculosis o el herpes zóster pueden causar uveitis, pero en la mayoría de los casos esta enfermedad está causada por un trastorno inmunitario. Destacan el grupo de espondilartritis, que es un grupo de enfermedades que afectan a la columna, enfermedades inflamatorias. La más usual es la espondilitis anquilosante. Pueden ser enfermedades también que pueden provenir del intestino, la colitis ulcerosa, enfermedad de Crohn, que pueden producir patología articular,
y patología uveal, en el tracto uveal. Hay enfermedades como la psoriasis, por ejemplo, que aparte de producir también artritis, pueden producir uveitis, y hay otras enfermedades inmunes sistémicas. El origen inmunológico de la uveitis no conlleva un desarrollo más grave de la enfermedad, siempre que el tratamiento sea el adecuado. La mayoría, si son tratadas a tiempo y diagnosticadas pronto, precozmente, pues tienen buen pronóstico en general. Y dentro de estas, las más frecuentes, que son las anteriores y que se asocian con las espondiloartritis o las enfermedades intestinales o la psoriasis, por ejemplo, son las que mejor pronóstico tienen. En los últimos años, el arsenal terapéutico para tratar la uveitis ha mejorado mucho y con el pronóstico. Yo fui diagnosticada en los años 90, en los años 90 no había la investigación que hay ahora, no hay los tratamientos que hay ahora. Entonces el desarrollo de esa enfermedad en una niña, en mi caso de 2 años, es totalmente distinto al que puede haber hoy en día. Entonces mi problema no fue el diagnóstico, sino el desarrollo de la enfermedad, que en mi caso llegó a la pérdida total de visión. Cataratas o glaucoma son algunos de los efectos secundarios de estos fármacos. Por eso es tan importante manejar el seguimiento del paciente de la forma más completa posible. Y por ejemplo, una uveitis vinculada a una artritis reumatoide no se puede tratar desde un punto de vista únicamente oftalmológico. ¿Cómo se articula entonces la estrategia? Normalmente lo que hacemos es, por eso la importancia de tener una unidad multidisciplinar y trabajar pues, codo a codo con el reumatólogo, porque al paciente le vamos a tratar por una parte la uveitis con su tratamiento y por otra parte se le va a tratar su enfermedad, pues la espondilitis anquilosante. Hay fármacos que van a servir tanto para esa espondilitis como para evitar los brotes de uveitis en el ojo. Inmunosupresores o fármacos biológicos que tienen perfectamente una respuesta para las dos patologías a la vez, con lo cual estamos controlando esas dos inflamaciones con un mismo medicamento. ¿Y cómo mejora el pronóstico del paciente el hecho de ser tratado en una unidad de estas características? Yo lo veo muchísimo. Desde el punto de vista del oftalmólogo, imagínate lo que es tener la ayuda de un especialista que sabe perfectamente manejar fármacos desde el corticoide sistémico a fármacos inmunosupresores y biológicos que van a irle muy bien al ojo y van a ir muy bien para su enfermedad reumatológica. De hecho, hay muchas enfermedades que son los síndromes oculares, son uveitis que solo afectan al ojo. En este caso, la inflamación solo está en el ojo. Son uveitis posteriores y uveitis muy graves, que aunque sea solo el ojo, pero sí que necesitan un tratamiento con inmunosupresor y tratamiento con fármacos biológicos. Y en ese caso es el reumatólogo en nuestra unidad el que, aunque solo se trate del ojo, va a encargarse del seguimiento de ese paciente y de ajustar las dosis, ir viendo los posibles efectos secundarios y todo. El primer paso para tratar una uveitis es determinar el origen de la inflamación. Si es vírica, centrarse en la infección. Si es inmunológica, contar con la experiencia de un reumatólogo ayudará en el desarrollo de la enfermedad. La ventaja más evidente de las unidades multidisciplinares es el abordaje común de esta patología por un especialista que es fundamentalmente quirúrgico y que no maneja los tratamientos médicos generalmente, pero sí que es capaz de ver la actividad de la enfermedad, y un especialista que no puede ver la actividad de la enfermedad pero que sí maneja los tratamientos orales o sistémicos. Entonces el abordaje integral en conjunto pues nos va a permitir una aproximación mucho más correcta y mucho más eficiente al tratamiento del paciente y también al diagnóstico, claro. Queremos que haya una mayor encuentro de CESUR o de centros de referencia en la que los pacientes puedan ir a que se les explore su caso con unidades multidisciplinares en las que haya diferentes profesionales sanitarios, reumatólogos, oftalmólogos, inmunólogos, medicina interna, que estén equipos completos que puedan chequear al paciente en todos sus ámbitos. La implicación de reumatólogos en el seguimiento de esta patología mejora el manejo de los fármacos, desde los corticoides hasta aquellos biológicos o inmunosupresores utilizados en enfermedades reumáticas y con menos efectos secundarios. Recurrimos a ciertos tipos de inmunosupresores que se han desarrollado, por ejemplo, empleamos ahora fármacos que antes se empleaban para el trasplante únicamente y que los empleamos aquí, empleamos fármacos biológicos que se emplean para ciertas enfermedades reumáticas y que actualmente también se emplean para la uveitis, y nos ha mejorado mucho el control del uso de los corticoides, que son los fármacos para nosotros más peligrosos. Las unidades de referencia cumplen esta función, ¿no? Ser referencia y ser pioneras en tratamientos
en atención a los pacientes y a sus familias. Y necesitamos equipos multidisciplinares porque nuestra enfermedad es muy compleja y achaca no solamente al ojo, sino a otra serie de órganos y necesita una visión pluripatológica de distintas profesiones, especialidades sanitarias. Asociaciones de pacientes como AVEA denuncian que en la actualidad no existe una unidad de referencia por provincia. Creen que son insuficientes. Necesitamos la visión de un médico internista para conocer cómo es todo el desarrollo, necesitamos el inmunólogo para saber la parte de nuestros antígenos, necesitamos al reumatólogo para los tratamientos, necesitamos al oftalmólogo, que es el que más va a conocer el ojo y la uvea, necesitamos psicólogos, necesitamos nutricionistas, necesitamos profesionales de todos los ámbitos que se inmiscuyan en el buen desarrollo de la calidad de vida del paciente. Unidades que les facilitaría una estabilidad y continuidad en el seguimiento, siempre por un mismo profesional sanitario de referencia, algo fundamental en las enfermedades crónicas y especialmente en las que se arrastran desde edades tempranas. Estamos ante una enfermedad grave asociada a 1 de cada 3 casos de ceguera en los países desarrollados, poco conocida. Sí. ¿A quién afecta? ¿Hay un perfil tipo de paciente? No hay un perfil tipo, sí que es verdad que es mucho más frecuente en gente joven. O sea, entre los 20 y los 50 años, la mayoría de las uveitis están en este rango, pero también puede afectar a niños y también puede afectar a personas mayores. ¿Y cómo impacta esta enfermedad en la calidad de vida? Estamos hablando de que entre los 20 y los 50 años es el periodo laboral más activo, ¿no? Sí. ¿Hay datos sobre el coste sociolaboral de esta enfermedad? Hay datos y es una enfermedad que efectivamente afecta a gente que tiene una vida laboral activa, con lo que son enfermedades además muy recurrentes, hacen que hay mucho absentismo laboral, por supuesto, y luego pues una vez que esté diagnosticado son pacientes que tienes que estar con tratamiento, haciéndole venir a las revisiones, a los controles, están tomando medicamentos fuertes, o sea que eso realmente sí que está suponiendo un coste. En 2011 se diagnosticaron más de 9.000 pacientes de uveitis en España. En ese año en España se gastaron casi 80 millones de euros en costes directos. Directos es pues, los tratamientos y los diagnósticos y las pruebas que se hacen en los hospitales o en los centros donde se tratan. De hecho, más de la mitad de este presupuesto se destinó a tratamientos farmacológicos, más de 43 millones de euros. Además, se gastaron más de 8 millones en los tratamientos quirúrgicos derivados de las complicaciones. Aparte de eso, habría que sumar los costes socioeconómicos derivados de la dependencia que puede causar la uveitis por ceguera, por ejemplo, o las bajas laborales, que también son costes totalmente estimables y a veces mayores que los anteriores. Especialmente porque esta es una enfermedad de pacientes jóvenes. El 70% de los diagnosticados en 2011 tenían entre 16 y 65 años, en plena vida activa. Y esta es una enfermedad que resta mucha calidad de vida. No tienes la misma capacidad visual que una persona normal, tienes muchísima mayor fotosensibilidad, tienes mucha dificultad para ver en la profundidad de campo, no percibes la diferenciación entre dimensiones, por así decirlo, bajar escaleras, no sabes dónde está el principio y el fin de las cosas, no calculas distancias. Virginia tenía 2 años cuando sus padres empezaron a notar los primeros síntomas de una artritis que derivó en uveitis. Sabe de primera mano lo que supone convivir con esta enfermedad. La primera reacción, tanto del paciente como de su familia, siempre es de duelo. Al final tú estás perdiendo uno de los sentidos más importantes que tenemos, que es el sentido de la vista, ¿no? Hay veces que esta pérdida es solamente temporal y se puede recuperar, pero en la mayoría de casos es una patología crónica, es decir, que te va a acompañar toda tu vida. Entre 1 y 5 personas de cada 10.000 desarrollará una uveitis, una enfermedad poco frecuente, pero de consecuencias que pueden llegar a ser muy graves. Constituye la tercera causa de ceguera prevenible en el mundo y en España hay más de 47.000 personas con esta patología, pero no es nada conocida. Nosotros siempre decimos que es una enfermedad doblemente invisible porque tú a simple vista no puedes ver si una persona tiene uveitis o no, a no ser que tenga ya una degeneración debido a la enfermedad, y al mismo tiempo tú vas por la calle, tú preguntas y nadie sabe lo que es. Esta falta de concienciación social es un obstáculo a la hora de adquirir derechos como la adaptación de los puestos de trabajo o de las escuelas en el entorno del paciente.
Nosotros como asociación reclamamos que primero que se nos vea, ¿no? Que somos personas, que además tienen un problema visual que avanza y que normalmente pasa por diferentes etapas a lo largo de su vida y que no siempre son las mismas. Queremos ser visibles ante la sociedad, queremos ser visibles ante los médicos. Una llamada de alerta ante la gran afectación de la uveitis, física, pero también emocional. Creo que entre un 5 y un 10% son en edades pediátricas. Imagino que, claro, cuando tienes una enfermedad de estas características en pleno desarrollo... Sí. El problema de las uveitis en niños es que, aunque pueden tener cualquier tipo de uveitis, las más frecuentes son las que se asocian a la artritis idiopática juvenil. Y es una uveitis muy atípica, porque son uveitis anteriores, pero no producen un ojo rojo ni duele. El niño no va a ser consciente de que tiene actividad ese ojo y sus padres tampoco van a poder percibir, porque es un ojo aparentemente normal. Y cuando, pues en una exploración normal oftalmológica, o a veces porque sí se le ha diagnosticado ya la artritis idiopática, lo que nos encontramos es un ojo de mucho tiempo de evolución de inflamación que ya tiene las secuelas que le han podido perjudicar al niño que está en un desarrollo y que ya no ha podido desarrollar un 100% de visión, niños que han hecho glaucoma o que han hecho catarata o que se ha complicado. La uveitis en niños es 5 veces menos frecuente que en adultos, pero su pronóstico es más grave debido a un retraso en el diagnóstico. No hay signos de alarma porque suele ser una evolución crónica que cursa en forma de brotes, silente, indolora, el ojo suele estar blanco, a diferencia de la uveitis del adulto, que el ojo se pone rojo y es una señal de alarma que te obliga a ir al médico. En estos casos el niño está muy normal. Muchas veces los niños, a pesar de tener inflamación, están normales, no lo notan, y por eso cuando van al oftalmólogo ya es tarde. Hasta un tercio de los pacientes sufrirán afectación visual, incluso ceguera, unas consecuencias que podrían evitarse con un diagnóstico a tiempo y un buen seguimiento. Pero en el caso de las uveitis causadas por la artritis idiopática juvenil, la enfermedad va avanzando de forma silente, sin sintomatología, sin avisar. Pueden tener buena visión, entonces los niños, teniendo en cuenta que no tienen una buena capacidad para comunicarse verbalmente, si no lo notan, no van al oftalmólogo, pues no puede pasar desapercibido, y ya en fases más avanzadas es cuando ya se empieza a afectar la visión, es cuando van al médico y cuando vemos las secuelas. La artritis idiopática juvenil está a la cabeza de las posibles causas de las uveitis pediátricas. También un 10% se deben a virus como el herpes zóster y además el resto ser idiopáticas, es decir, sin una fuente conocida. Las uveitis anteriores, la causa más frecuente en los niños es la artritis idiopática juvenil, que es una enfermedad reumatológica importante que consiste en una inflamación de las articulaciones en niños menores de 16 años y que dura más de 6 semanas. En estos casos es muy importante que el reumatólogo mande a estos pacientes a la consulta de oftalmología porque en un 20% suelen tener uveitis. En la actualidad, ese retraso en el diagnóstico de las uveitis derivadas de la artritis idiopática juvenil está descendiendo gracias a los controles oftalmológicos periódicos a los que se someten los pacientes de esta enfermedad reumática, especialmente en los casos de más riesgo. Niñas pequeñas con un debut de la artritis por debajo de los 5 años y niñas que tengan una artritis oligoarticular, que quiere decir que se afectan 4 o menos articulaciones. Estos son factores de riesgo para desarrollar uveitis. Iniciar un tratamiento temprano está dirigido a evitar las principales complicaciones de la uveitis: glaucoma, cataratas, edema macular quístico o las sinequias. Solemos empezar con corticoides tópicos, que es el corticoide es el antiinflamatorio más potente que tenemos. También asociamos midriáticos, que son unos fármacos que dilatan la pupila para disminuir el dolor y evitar las sinequias.
Cuando no conseguimos controlar la inflamación, también recurrimos a los corticoides orales, teniendo en cuenta que al ser niños no podemos mantenerlo mucho tiempo por los efectos secundarios tan importantes de retraso en el crecimiento, etc. Si los corticoides no son suficientes, el oftalmólogo prescribirá inmunosupresores. La última opción son los anticuerpos monoclonales, los fármacos biológicos. Hemos notado un gran avance. Ya casi no vemos esos ojos tan perjudicados como se veían hace no tantos años, a lo mejor hace 15 años, con resultados muy alentadores y muy buenos. ¿Se puede prevenir de alguna manera? Hoy por hoy no. Es verdad que las uveitis infecciosas, evitar las fuentes de contagio. Insisto que la sífilis está aumentando mucho su frecuencia, evitar contacto con personas con tuberculosis, contactos con animales. Ahora se están haciendo estudios de la microbiota, parece que como en otras enfermedades inflamatorias puede prevenirse o por lo menos mejorar la evolución de las uveitis, aunque no hay resultados aún concluyentes. No fumar, está comprobado que los fumadores tienen una uveitis que evoluciona bastante peor que otros, pero en general lo que hay que hacer es diagnosticarlo pronto y empezar a tratarlo cuanto antes para evitar las secuelas. ¿Y es sencillo este diagnóstico? Tenemos una serie de protocolos, sencillo no es siempre, más que nada porque tiene, lo que hemos dicho antes, muchísimas causas. O sea que es muy importante hacer una buena anamnesis, que el paciente nos cuente mucho los síntomas y sobre todo qué patrón de uveitis tiene. Sin duda hay que pensar en la uveitis en el momento de la exploración, por las importantes consecuencias de que el diagnóstico no llegue lo suficientemente pronto. El enfoque holístico es la principal garantía de éxito en esta patología, especialmente cuando es de origen inmunológico. De la importancia de las unidades multidisciplinares, sin duda hablaremos en próximos diagnósticos. Hoy terminamos aquí, pero volveremos en unos días. No nos fallen, les esperamos.